Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a intentar ser puntuales como si fuéramos periodistas. Bueno, en primer lugar, daros las felicidades a todos los periodistas que estáis con nosotros, porque hoy es el día del patrono de los periodistas. O sea que, bueno, es un día que yo creo que hemos elegido simbólicamente por estar en el día de nuestro patrono. Pero lo importante es que estamos hoy aquí reunidos para hablar de una relación que nosotros calificamos en el informe como necesaria, que es la relación entre las empresas y los periodistas. En Estudio de Comunicación siempre hemos pensado que nuestro trabajo, nuestra obligación es dar a nuestros clientes instrumentos para gestionar mejor su reputación y su imagen pública. Y uno de los públicos más importantes con los que se relacionan las compañías y las empresas es con los medios de comunicación. Lo que hemos hecho en este estudio es preguntar a los periodistas cómo ven esa relación. Estamos haciendo una foto parcial de uno de los lados, pero creemos que es una foto útil y que es una foto que nos puede ayudar a todos. Este es un estudio que hemos hecho en colaboración con la FAPE y con ANIS, y nos acompañan hoy los dos presidentes de las dos organizaciones a las que desde Estudio de Comunicación quiero agradecer su colaboración. Y bueno, doy la palabra en primer lugar a Nemesio, el presidente de la FAPE, para que nos dé un poco la visión de la asociación de este estudio. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a lo que llamamos siempre aquí la Casa de los Periodistas. Soy vicepresidente también de la Asociación de la Prensa de Madrid, por lo tanto, en nombre de la Asociación de la Prensa de Madrid os doy la bienvenida. Como presidente de FAPE llevamos participando, colaborando en este estudio. Nos parece una aportación de la FAPE muy importante al estudio y nos consideramos que el estudio refleja, en cierta manera, lo que tiene que ser la relación entre las empresas y las instituciones y los periodistas, una relación que desde mi punto de vista se basa fundamentalmente en el principio de la veracidad. Y para establecer una relación de confianza entre ambas partes, son dos partes que se necesitan mutuamente, y a la hora de establecer una relación de confianza, esa relación de confianza tiene que basarse en la veracidad y en el respeto de la independencia. El estudio llega a conclusiones sorprendentes que luego explicará Charo, con lo cual no voy a extenderme, pero hay una que me ha llamado particularmente la atención, y que es el hecho de que los periodistas siguen reclamando como parte fundamental de su trabajo las ruedas de prensa presenciales, ¿no? Lo cual nos lleva a un problema que reconoce un director de los encuestados, que dice que las ruedas de prensa presenciales le interesan poco porque no tiene gente en las redacciones para ir a ellas, ¿no? Es digamos un dibujo claro de lo que es la situación de la profesión. Pero es importante que los periodistas sigamos considerando que no hay que quedarse sentado en las redacciones, sino que hay que salir a la calle a buscar la información, y esa información, de esa información forma parte fundamental las ruedas de prensa presenciales, porque son las únicas que te permiten preguntar y repreguntar. Repreguntar es básico en el periodismo y es una técnica que se está dejando a un lado en esta carrera que hay acelerada por las declaraciones, las contradeclaraciones, los canutazos, que permite a los interlocutores decir lo que les parezca sin que profundicemos luego repreguntando. Entonces, volvamos a las preguntas y a las repreguntas, y este estudio nos demuestra que ese es el camino que quieren la mayor parte de los periodistas. Sí, perdón. Estaba diciendo que pasaran adelante porque estaba la gente de pie. Bueno, no, pero nos sentamos ahí porque cuando ellos suban, nosotros nos podemos sentar. Sí, bueno, oye, que se sienten, sentaros ahí, por favor. Sí, el mío lo podéis usar porque yo me tengo que ir. Tengo uno cogido por ahí. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la FAPE. Ahora le toca a mi tocayo de apellido, el presidente de ANIS, que muchísimas gracias también por tu apoyo y por vuestra colaboración.
Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a Estudio de Comunicación por contar con la Asociación de Informadores de la Salud y felicitaros por la iniciativa. Yo, que vengo a esta sala prácticamente todas las semanas, hacía mucho que no la veía tan llena, o sea, que eso quiere decir que este tema tiene interés, ¿no? Y estaba temblando cuando empezó a hablar Nemesio, porque a mí me había llamado mucho la atención una cosa, una conclusión del estudio, y creí que me la iba a pisar, pero he visto que él ha cogido la segunda que más la atención me había llamado. A mí la que más me ha gustado es cuando los periodistas decimos que nos gustan mucho ver a la gente cara a cara en encuentros pequeños. Que hablemos, que parece mentira, pero ya no lo hacemos y parece que todo lo solucionamos, antes era con teléfono y ahora con WhatsApps, ¿no? Y la experiencia me dice que al final las historias salen muchas veces de los cafés, de cuando quedas a tomar un café para nada y de repente es cuando te enteras de algo que te sirve. Muchas veces el que te convoca para el café te quiere vender una historia y tú le acabas comprando otra, pero bueno, eso es parte del juego de nuestro trabajo, ¿no? Y esa parte me interesa mucho. No sé, porque yo no lo he visto y a lo mejor está por ahí, tenía que haberlo preguntado, cuál era la edad media de los que contestamos a esa encuesta. Porque yo no sé si la gente más joven eso ya ni se lo plantea. Pero bueno, en esta mesa, que estamos ya, la parte de aquí, ¿no? La parte masculina, unos peinamos canas y otros no peinan, o sea que estamos todos por el estilo. Sí que todavía, ¿verdad? Lo del café y la comida y el encuentro nos da mucho valor, ¿no? Y entonces yo creo que eso es clave y el único mensaje que yo saco, el principal mensaje que yo saco del trabajo es ese, ¿no? Que hablemos con honestidad, con transparencia, como decía Nemesio, pero lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a hablar, porque si no empezamos por ahí, si nos dedicamos a una nota de prensa de ida, un WhatsApp de vuelta y un comunicado de respuesta y luego pendiente a ver qué tuiteas para ver si así me has contestado, nuestro trabajo se queda muy pobre y es mucho más aburrido además. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, Charo Gómez, una de las socias de nuestro equipo, va a hacer un resumen del estudio. Evidentemente, yo creo que lo interesante del estudio es que os lo leáis, porque creo que descubre y da datos interesantes para la gestión de las relaciones, pero Charo nos va a hacer un resumen para que tengamos una idea de cuáles son las principales conclusiones. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación y felicitar sobre todo a los compañeros, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, yo aunque no tenga canas, porque me las tiño, también soy mayor, recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en los medios y bueno, y para mí siempre es un placer el venir a esta casa, que como tú has comentado es la casa de los periodistas, ¿no? Y nunca he dejado de ser periodista. Así que muchísimas gracias a todos por los que habéis venido y felicidades por vuestro día. Bueno, como os comentábamos, esto no es una encuesta, es un informe y se trata de que os lo leáis. Yo por eso voy a destacar datos que creo que son los más representativos, dos de los cuales ya los han señalado, me habéis pisado, dos de los cuales ya los han señalado el presidente del FAPE y el presidente de la INS, pero bueno, vamos a ello. En la convocatoria que habéis recibido casi todos, os lanzábamos un gancho que era que solamente el 14% de los periodistas consideran alta la credibilidad que en cuanto a la información que dan las empresas y las instituciones. Bueno, yo creo que esto es un buen dato para empezar, ¿no? Sobre todo los que estáis ahí sentados luego en el debate, el por qué y qué se puede hacer, ¿no? Muy brevemente. ¿Quieres que te pase? Sí. Bueno, no te preocupes. No. Yo paso. Suele pasar eso. Ponla en pantalla completa. Con razón no nos fiamos de los videocomunicados. Todavía tenemos Vale, estupendo. ¿Y esto cómo? ¿Ves cómo soy mayor? No me entero de la nueva tecnología. A ver. Vale. Bueno, pues muy brevemente el resumen de los datos técnicos que queremos comentaros cómo se ha preparado este estudio. Son 187 entrevistas a periodistas. Se han realizado durante el segundo semestre de 2018 y en ellas se ha entrevistado a profesionales de todos los medios y de todos los puestos de trabajo. Hemos entrevistado, tanto a periodistas de periódicos impresos y nativos digitales, a radios, a televisiones, a contenidos digitales y a agencias de noticias. Quiero decir que la muestra y el abanico es lo suficientemente representativo para darnos esa foto que os comentaba al principio Benito, ¿no?
Yo la verdad es que no quisiera abrumaros con excesivos datos y porcentajes, pero más me teniendo en cuenta, insisto en que esto no es una encuesta, pero sí que me gustaría el reflejar aquellas cuestiones que nos han permitido extraer las conclusiones más interesantes, ¿no? El correo electrónico sigue siendo el protagonista en las empresas e instituciones para relacionarse con los medios. Si veis, hay un 29% de periodistas. Insisto, esto no está solamente hecho entrevistas en periodistas, no entrevistas entre empresas. Ya haremos después el segundo estudio. Pero el 29% de los periodistas han declarado que las empresas normalmente se relacionan con ellos mediante el correo electrónico, bien la nota de prensa, bien la convocatoria. Les sigue después la llamada telefónica, el tú a tú, eso que comentabas tú. Y sí que es cierto que van ganando puntos las apps, sobre todo, y las mensajerías instantáneas como Telegram y WhatsApp, ¿no? Y sobre todo están ganando muchos puntos en medios como las televisiones y los nativos digitales. Si esto es lo que hacen las empresas… No. El de arriba. Si esto es lo que hacen las empresas, para los periodistas decís que el teléfono sigue siendo el mejor aliado. Yo creo que se ha apuntado ya un poco cómo están las redacciones, ¿no? Hay algunas que están bastante justitas y es difícil el desplazarse, y sobre todo en grandes ciudades, y si además añadimos problemas como los que estamos ahora, con huelgas y esto, pues mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, el canal más efectivo para relacionarse con los portavoces de una empresa, contrariamente a lo que las empresas hacen, que normalmente se relacionan con periodistas a través del correo, los periodistas reclaman y creen que es más efectivo para su trabajo la conversación telefónica, en primer lugar, después la conversación personal, presencial, el correo electrónico y la mensajería móvil. Es decir, el tú a tú es fundamental, ya sea bien presencialmente o sea bien telefónicamente. El periodista, yo creo que sigue valorando muchísimo la individualidad de la información, ¿no? Pues no es lo mismo el que te manden una nota de prensa para todo el mundo que el tú sacar la información, bueno, pues con tu pequeña diferencia, ¿no? Con respecto al resto de los medios. Por eso os decía que el contacto personal es insustituible, ¿no? La entrevista, para los periodistas, la entrevista personal ha sido reclamada por la gran mayoría de todos los entrevistados, más de un 90%, como el medio que prefieren para su trabajo, para hacer informaciones. Le sigue la conversación telefónica, le sigue la nota de prensa, el podcast es el 74%, pero no en positivo, sino el 74% de los periodistas que hemos entrevistado califican al podcast como, bueno, pues que no vale absolutamente para nada, ¿no? Que podíamos dejar de hacerlo. El videocomunicado también está en negativo, con el 74%, y el post en el 68%. Como veis, yo creo que la primera gran conclusión es la que ya se apuntaba y la que quiero reiterar, ¿no? Porque me parece que es interesante para luego lograr el equilibrio entre comunicación de las empresas, es decir, los DIRCOM, los que nos dedicamos al mundo de la comunicación empresarial, y los periodistas, ¿no? A ver cómo encontramos ese equilibrio para que no estén tan desequilibrados las necesidades con lo que realmente se hace, ¿no? Los periodistas preferís la calidad a la cantidad. En 2006, cuando hicimos el primer estudio, se remitían una media diaria de 69 notas de prensa. Ahora ha bajado, aunque realmente no mucho, y estamos en 56 diarias. Es una media. Seguramente todos tenéis los correos petados y bueno, yo no sé si eso es también un tema que a las empresas nos debe hacer reflexionar, ¿no? O sea, decir, oye, hay cosas que no merecen una nota de prensa, y sobre todo cuando vosotros habéis dicho también que a más notas de prensa recibidas, menos consideración como aprovechables tienen. Es decir, si una empresa manda… Esta mañana yo tenía una entrevista con una emisora y decía, es que claro, dice, nos mandan notas de prensa, dice que te quieren vender la moto. Dice, llega un momento en el que cuando oyes a esa empresa que te llama, pues ya ni se la coges. ¿Me van a vender una moto? No, que lo paguen, ¿no? Información, publicidad. Y de eso yo creo que los que estáis aquí sabéis mucho. Y bueno, pues también es un tema que debemos de tener en cuenta, ¿no? Los que nos dedicamos a la comunicación empresarial. Yo tengo un buen amigo que siempre me dice, Charo, dice, no hay que ser cansino, dice, hay que ser
interesante y, si puedes, excepcional. Yo creo que con eso se resume un poco el tema de los envíos de las notas de prensa. No se trata de enviar notas de prensa todos los días y a todas horas por cualquier cosa, ¿no? Sino cuando realmente la información, por ejemplo, es lo que nosotros pensamos en el estudio de comunicación, cuando la información es necesario que la conozcan todo el mundo y que sea que realmente tenga interés para los medios, ¿no? Larga vida a las ruedas de prensa presenciales. Yo creo que esto ya lo has comentado tú. El 78% de los entrevistados las considera eficaces, mientras que también aquí se apuntaba que para los jóvenes y que están dentro del grupo de los freelance, que también es un grupo de gente que hemos entrevistado, para el 29% de estos freelance, las ruedas de prensa presenciales son reemplazables por las videoconferencias, por el streaming, bueno, por todo el soporte que nos dan las nuevas tecnologías, ¿no? Llamar la atención no te garantiza la visibilidad. Si no tienes que ser cansino mandando 56 notas de prensa al día, tampoco tienes que ser cansino llamándoles, oye, si me lo vas a publicar y no sé qué, y lo has recibido. No quiere decir que cuando realmente, insisto, y es de pura lógica, cuando hay una información que realmente sea interesante, que el profesional que está en el lado de la comunicación empresarial considere que es interesante, pero no para su empresa solamente, sino para el medio y para la audiencia de ese medio, lo considere así, entonces sí que es normal y sí que se debe de llamar, porque muchas veces, como os digo, las notas de prensa son tantas que se pueden quedar en la bandeja os pueden colapsar y no os da tiempo a verlas, ¿no? Pero no se trata de llamar para publicar, sino también es cierto que, y eso lo hemos visto y en el estudio y también en nuestro trabajo diario, que muchas veces cuando tienes una información importante, sobre todo en empresas cotizadas, que no puedes darla porque todavía no es el momento y sabes que tu contacto en el periódico que sea lo necesita, es importante el que le avises, oye, creo que te voy a dar un tema para que te guarde espacio por ti y por el periódico, porque también al día siguiente sería como muy feo, ¿no? Quedaríamos muy mal si el periódico, pues no, por no haberle llamado y haberle avisado, pues no hubiera sacado esa información, ¿no? Bueno, os decía que llamar la redacción no te garantiza la visibilidad. El 56% habéis dicho que no me llames, que no te necesito, que si yo lo veo interesante, que yo te digo lo que es interesante y si es interesante te llamo yo. O sea, que no me estés dando mucho el peñazo, ¿no? Y también hay aquí, y sí que lo he destacado porque me parecía interesante, os comentaba al principio que hemos entrevistado a periodistas en todos los puestos. El 46% de los redactores jefes sí que valoran recibir llamadas previas. Entiendo que será, bueno, pues un poco por la organización del trabajo y por lo que va a ir en el día y lo que se ve en las mesas de redacción, ¿no? Cuando yo me acuerdo que estaba en un periódico, pues el trabajo decías, tú haces esto y esto se le va a dar este espacio. Y de los jefes de sección solamente el 29% aboga porque no se le llame de forma habitual. Y el 78% de los periodistas que trabajáis en agencias de noticias preferís no recibir llamadas. Bueno, esto supongo que será un poco por la inmediatez y porque no tienes tiempo, cuando estás en una agencia de noticias, no tienes tiempo para estar atendiendo por teléfono, sino que estás todo el día pegada al teletipo, ¿no? Las webs corporativas ya son fuentes de información también, ¿no? El 74% de los periodistas veis útil la página web o el blog de empresas e instituciones y veis más utilidad las páginas web de instituciones que las webs de empresas. Es decir, parece que tienen más información, o por lo menos así lo consideráis, las páginas web de instituciones que las páginas de web de empresas. Y el 56% apuesta por el informe anual como fuente de información también, ¿no? Donde se pueden sacar buenas informaciones. El tema de las redes sociales. Es cierto que las nuevas tecnologías están aquí, que se han consolidado y a mí me gustaría, no sé, yo creo que luego un poco en el debate, si me permitís, yo os voy a lanzar una pregunta, pero sí que me gustaría el destacar que las redes sociales no hay que mirar para otro lado, quiero decir. Si se está en una red social, se está, y si no, no estés. Y sobre todo, la red social se ha convertido en un canal de comunicación. O sea, es igual que puede ser un periódico, que puede ser una televisión, que puede ser
Muchos periodistas, y además y son informaciones muy jugosas y con cierta puntilla, se sacan de los perfiles profesionales de los directivos que tienen a lo mejor en Facebook o que tienen en Twitter o cosas que lanzan en Twitter. O sea, no olvidemos que vamos a ver, que uno de los presidentes del mundo ha hecho de Twitter su medio de comunicación diario y se comunica con todo el mundo y lanza sus mensajes a través de Twitter, ¿no? Y sí que todos hemos asistido a tweets que han lanzado determinados directivos de empresa, que unos han sido más afortunados y otros a lo mejor no tan afortunados para ellos. Y sí que es cierto que el 85% de los jefes de sección os interesa mucho o bastante, es decir, cotilleáis mucho en el perfil profesional de los directivos, y no es que cotilleéis, es que es un canal más de información, ¿no? Y interesa poco a los subdirectores. Me ha parecido también interesante hacer esa diferenciación por puestos de trabajo, ¿no? Y en cuanto a valoración de la información, la frecuencia con la que las empresas os envían información, el 56% lo considera adecuada y el 32% excesiva. En cuanto a claridad, bastante clara el 57% y poco clara el mismo porcentaje. Y en cuanto a rapidez, ahí sí que yo creo que se ha dado un gran paso adelante. El 70% lo considera media y el 22% poca, ¿no? En 2018 las imágenes valen desde luego más que 1000 palabras, ¿no? Ahí tenéis unos datos que si en el 2006 el 38% le dabais importancia a infografías e imágenes, en el 2018 ya es el 56%. Estamos en la era de la imagen y además las nuevas tecnologías también nos permiten, pues con cualquier aplicación que tengamos en el teléfono, nos permiten el hacer el retrato, por ejemplo, de la evolución, ¿no? de la evolución de resultados de una compañía, la puedes hacer en el momento. Y eso, pues es muy importante, y también si lo combinamos con el escaso tiempo que todos tenemos y la ingente información. Creo que es un cóctel que permite el posicionar a las imágenes y a las infografías pues como grandes, digamos, aladides, ¿no? de las informaciones. La solución, y también me vais a permitir terminar con 3 diapositivas que yo creo que son un buen punto de partida para el debate que vais a tener ahora. La solución ante datos erróneos. Este es un tema que a la gente que estamos en los gabinetes de comunicación, asesorando a empresas, nos resulta realmente a veces verdaderos quebraderos de cabeza. O sea, todos nos equivocamos, los periodistas también os equivocáis, y es complicado el establecer ese acuerdo de decir, oye, te has equivocado, me has hecho este daño, a ver cómo sacas esto para que por lo menos el daño quede lo más resarcido. Y preguntados por este punto a los periodistas, en el 2006 apostabais por rectificación de la información el 80% y en el 2018 el 89%. Y sí que es muy interesante que mediante un pacto, no sé, lo del pacto ahí no hemos preguntado qué tipo de pacto, el del 2006 el 12% y ahora solamente el 2%. Yo lo dejo ahí como un chiste que me acaba de contar Benito cuando veníamos en el taxi. Los canales de recepción de información 2006 y 2018, esto creo que también es un punto que nos debe hacer reflexionar a las empresas. La comunicación empresarial hay que hacerla para el receptor, o sea, no puedes comunicar para ti, tienes que comunicar cosas que interesen al que se las quieres contar. Y aquí sí que se ve el desequilibrio que yo os comentaba antes. Lo que hacen las empresas. Las empresas en el 2006 tenían un 64%, se relacionaban con los periodistas mediante la conversación personal. En el 2018 ha bajado un 49%. Por cierto, en el estudio se da también cuenta de un informe, de un acuerdo, un manual de buenas prácticas que se ha hecho entre la CNMV y la FAPE sobre el tema de información de sociedades cotizadas, que puede ser el ejemplo de esto. O sea, muchos periodistas se quejaban de que las cotizadas pues habían olvidado las ruedas de prensa y ya lo daban todo, pues mediante por escrito, por notas de prensa. Y como se ha visto, un manual de buenas prácticas que ha sido consensuado vuelve un poco no a obligar, sino a recomendar a las cotizadas que cuenten los resultados y que por lo menos una vez al año se reúnan con los periodistas, que menos, ¿no? Una vez al año. La llamada telefónica en el 2006
el 73% y en el 2018 el 56%. La mensajería instantánea en el 2006 no se contabilizó y en el 2018 el 29% y las redes sociales, como veis, el 39%. Hay verdaderos grupos de WhatsApp entre empresas y periodistas por las que se pasan la información. Y luego lo que quieren los periodistas, pues también lo tenéis ahí. Hay un gran desequilibrio entre lo que hacen las empresas y lo que quieren los periodistas. Los periodistas seguís manteniendo el que queréis, la conversación personal, el tú a tú, y la llamada telefónica se ha incrementado también quizá un poco por la escasez de tiempo, ¿no? Y bueno, y voy a terminar un poco con lo que os comentaba al principio, ¿no? La credibilidad, por supuesto, varía a quien se le pregunte. Yo os invito a que leáis el estudio y veáis los porcentajes de redactores jefe que dan credibilidad de los que subdirectores, directores. Creo que es un tema que puede resultaros interesante. Y lo que es cierto es que el 14% solamente decís que lo que os dan las empresas os lo creéis al 100%. El 66% media y el 20% baja, ¿no? Con lo cual, bueno, yo es un tema que creo que es un buen punto para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la presentación del informe, pero este evento yo creo que tiene un interés especial porque nos acompañan hoy para un diálogo y un debate dos directores de dos grandes compañías y dos de los directores de medios más importantes y más influyentes de nuestro país. A los cuatro os agradecemos de corazón que estéis hoy con nosotros. Como veis, la casa de los periodistas se ha quedado un poco pequeña para recibiros y para coger vuestro debate, así que bueno, nos cambiamos de mesa, nosotros nos cambiamos, va a quedar algún sitio aquí libre, o sea que los que estáis de pie detrás tenéis sitio aquí adelante, ¿vale? Creo que todos los conocéis, voy a hacer una presentación muy breve de cada uno de ellos. De derecha a izquierda, Miguel Jiménez, director de 5 Días, máximo responsable de información económica del Grupo Prisa. Ha tenido una carrera no se me oye. Una carrera vinculada al Grupo Prisa, donde ha pasado por todos los puestos y ahora desde hace unos meses director con especial dedicación a 5 Días. Hoy quiero agradecerte especialmente, que es un día muy complicado para ti, que has querido estar con nosotros, porque hoy tienen algo que contar y que lo estarán contando, que estará produciendo ahora mismo, y entonces, bueno, os lo dejo a él, ¿vale? Pero gracias, Miguel. ¿Vale? Nacho Jiménez Soler es director de Estrategia de Comunicación de Telefónica, venía de BBVA, donde ha estado 10 solo o más. Intensos, ¿eh? Intensos, ¿eh? Bueno, Nacho es periodista también, doctor. Estos días de los doctorados, que son un poco cuestionables, el de Nacho yo creo que no, pero Dios sea computers. Es cierto, el suyo es cierto, está colgado a esta disposición, ¿no, Nacho? Totalmente. Bueno, es una de las personas que en lo que son la comunicación corporativa puede dar más referencia en España. Realmente para nosotros ha sido un placer cuando hemos trabajado con él, y especialmente es una de las personas que más discurso tienen en nuestro país en todo lo que es la materia de la desintermediación de la información y las nuevas formas de comunicación, redes, etcétera, 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 en las que Nacho Cardero, creo que tienes aquí un competidor, ¿eh? El club de los Nachos, ¿no? El otro Nacho, el otro es una cuestión de Nachos, ¿eh? Bueno, Juan Mario Hernández Puertolas, economista, periodista, histórico de La Vanguardia y sobre todo un apasionado de una época maravillosa de Estados Unidos con Kennedy, donde todo el mundo habla de su experiencia. Colabora habitualmente en La Vanguardia, todavía hoy. Nos conocimos en Criteria ya por 2005, creo que recordar, ¿no? 2008. Hemos hecho recientemente, se acaba de incorporar a Criteria Caixa, hemos hecho recientemente la operación de Abertis juntos, y para mí él sabe que es un placer trabajar con él. Cuando hemos trabajado muy a gusto. Gracias, Juan Mario. ¿Vale? Bueno. Y Nacho Cardero, director del Confidencial, el enfant terrible de la comunicación, del periodismo. Nacho, discutimos poco, últimamente menos, pero... Eso es buena señal, ¿no? No sé si es buena o es mala, no es buena o es mala. Pero bueno, voy a empezar preguntando quizá a los periodistas, ¿vale?
¿Qué es lo que más valoráis vosotros cuando recibís la información de empresas e instituciones? Nacho, Miguel, me da lo mismo. Miguel. Tú mismo. Gracias, Iñaki. Gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que me hace ilusión compartir con vosotros este rato. A mí me gustaría decir, Iñaki, que las noticias se abren paso solas. Es decir, que todos deberíamos ser conscientes de que hagamos el trabajo que hagamos o hagáis el trabajo que hagáis. Hay un punto en que, mira, esta mañana cuando salía de casa me encontraba el portero, que el agua que venía del piso 14 y que ya iba por el no sé qué y se iba abriendo paso porque había habido una avería. Pues las noticias les pasa un poco eso, no hay forma de contenerlas cuando son una noticia de verdad. Y eso yo creo que es el primer punto de partida que deberíamos tener claro. Dicho eso, cuando nos facilitáis una noticia, las empresas de comunicación o las empresas en sí mismas, para mí, hombre, la credibilidad casi la doy por descontada. Yo estoy en el 14% que doy credibilidad a la información que llega normalmente vía notas de prensa, comunicados de las empresas. Lo que no siempre encuentro es interés. Es decir, recibo mucha información que me parece poco interesante, pero no es que desconfíe a priori de ella, cuando hablo de, digamos, las comunicaciones públicas. Porque aquí, claro, no es lo mismo lo que cuando hablamos de una comunicación pública que se lanza en masas y que en general te arriesgas mucho si tratas de lanzar un mensaje que se puede demostrar que no es cierto, ¿no? Yo tiendo a pensar, o a priori, que lo que se comunica es cierto, puede tener un sesgo, puede tener otro, pero no desconfío de que lo que venga en una nota es verdad. Me cuesta más encontrar que sea interesante en muchas ocasiones. He visto ahí que recibimos 56 o 58 comunicados al día, yo recibo un montón más, pero la mayoría es que realmente ni los abro, o sea, no los puedo abrir, pero no los abro viendo el asunto del que se trata, porque ya veo que no me van a interesar, ¿no? Eso por un lado. Cuando estamos hablando de comunicación privada, entonces ya ahí la credibilidad es fundamental. El que tú tengas una fuente que te cuente algo y que la anterior vez que te lo haya contado haya sido verdad, o que la anterior vez que te lo haya desmentido haya sido con razón. Entonces eso es vital para que... Ayer llevábamos una noticia en el periódico y la pesadilla de un director es que a las 6, 7, 8 de la tarde se te caiga la apertura del periódico porque una empresa te dice que te estás equivocando. Pero depende de quién te lo diga, de cómo te lo diga, de si te fías de él, pues al final das el paso atrás y prefieres no equivocarte o tiras adelante porque crees que tú tienes razón. Desde ese punto de vista la credibilidad sí que es clave. Y luego hay cosas que valoramos que son de orden práctico y que creo que también está bien tenerlas en cuenta para cuando hacéis esas comunicaciones. Por ejemplo, cuando va a haber una noticia, un hecho relevante, una comunicación de algo importante, el preaviso de, oye, estate atento que, oye, después de, o incluso, mira, vamos a comunicar hoy, pero no puedes hacer nada hasta que, eso es algo que yo personalmente valoro mucho, sobre todo cuando se trata de una noticia importante, para la que tenemos que estar preparados, para la que tenemos que hacer espacio en el papel, pero estar alertas en la web. Eso es algo muy práctico y muy útil. Y luego otras cosas también de orden práctico que se valoran es el que tengas suficiente información de contexto, que tengas ahí, digamos, toda la información. Prefiero que sobre a que falte. Y en ocasiones cosas de tipo también práctico como imágenes que sean útiles, que no sean imágenes excesivamente publicitarias. Sobre todo esto para la gente de la web, el tener rápido una imagen disponible que poner y que no tengas, sabes, que no sea una imagen que dé el cante, sino que sea una imagen correcta desde el punto de vista periodístico. Esto también, que es algo de orden práctico, más de andar por casa, lo valoramos bastante. Muchas gracias. Nacho, te ha dejado un poco de margen. Sí, bueno, yo es que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Miguel, aunque soy un poco más crítico, como siempre, como haciendo honor al Confidencial. Yo creo que las relaciones de los medios con las instituciones y empresas son manifiestamente mejorables, pero es verdad que las noticias se abren paso solas y también creo que se abren paso solas porque ha habido en la comunicación institucional un cambio brutal de paradigma que tiene que ver mucho con el tema de las
de las nuevas tecnologías y que, digamos, ha condicionado esta relación entre medios y empresas, ya que veo que aquí hay muchos representantes, mucho DIRCOM de prensa, que la han modificado absolutamente. Y es que antes las empresas, digamos, manejaban ellos absolutamente al 100% la información, eran los que tenían la sartén por el mango y ya no. Y, lógicamente, eso, digamos, que ha influido bastante en la forma de relacionarse los medios de comunicación con las empresas y con los lectores / clientes, ¿no?, en muchos casos. Y después también lo que hemos visto, o yo he creído entender de un tiempo a esta parte, es un relevo generacional también en las empresas. Generalmente, cuando hablamos pues siempre ha habido determinados personajes que han copado los puestos, digamos, de dirección y de presidencia de las empresas y han cambiado, como ha habido un relevo generacional que no se daba antes, y este relevo generacional de estos nuevos profesionales que copan las empresas ha supuesto también, a mi entender, un cambio en la forma de gestionar la comunicación, ¿vale? Y en esto, para que lo entendáis, creo que antes había una labor más de lobby o con connotaciones, una labor de comunicación cuasi política, y ahora creo que se atiende más hacia la profesionalización de estos nuevos perfiles de empresa. Me da a mí esa impresión. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que yo creo que la información que recibimos los medios cada vez es, digamos, más rigurosa, más profesional, etcétera, etcétera, sin esas connotaciones de lobby, pero a su vez la creemos sinceramente escasa. Pedimos un poquito más de contexto, más de información, quizás pues porque también temor a que ese exceso de información pueda ser malinterpretada, ¿no? Antes de nada, también, Iñaki, daros las gracias a los que habéis hecho un informe porque nos sirve de guía, lógicamente, para cómo es nuestra relación y cómo la podemos mejorar, ¿no? Para mí es muy importante el dato de la credibilidad, lógicamente, que solamente el 14% de los periodistas den por buena, por creíble la información que reciben de las empresas, me parece sumamente alarmante, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué soluciones? Preguntabas, ¿no, Iñaki? ¿Por qué? Pues también un poco esto incide en lo anterior. Yo creo que, fíjate aquí, no es un problema de credibilidad solamente de las empresas, también creo que es un problema de credibilidad de los medios, que acentuado por un track record, un pasado reciente, donde yo creo que había un estatus, una estructura que nos repartíamos el poder económico, el poder político y el poder de los medios, que se resquebraja con la gran crisis de 2008 hasta reciente, y que eso cambia totalmente el paradigma y hay un exceso de desconfianza, genera una desconfianza de todo lo que había habido hasta ahora, que se lo habían, digamos, pasteleado por, digamos, dado de alguna forma el poder económico, el poder político, el poder mediático, y surge la desconfianza. ¿Cómo se restalla esa desconfianza? Pues es tan sencillo como, no vamos a inventar aquí la piedra, es básicamente la transparencia. Es decir, yo creo que la nueva sociedad que nos está tocando vivir, después de esta gran crisis que hemos sufrido, es una sociedad con otros valores y otros principios y exige transparencia y, lógicamente, el fair play. Es decir, credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Credibilidad es cercanía, es confianza, es hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los parámetros fundamentales. Y después ya como sé que somos muchos y para no ocupar el tiempo de los demás, pero respecto hay dos temas que me encantan y que no sabía que iban a salir en esta mesa, que es el tema de los correos electrónicos y el de las ruedas de prensa. Porque me encanta, porque siempre me encanta provocar a la gente, ¿no? Mis amigos, cuando estoy con ellos comiendo, almorzando y ven los correos electrónicos que tengo aquí sin abrir en mi móvil, me hacen una fotografía porque no se lo creen. Tengo exactamente 212.250 correos electrónicos sin abrir. Porque, aquí están, 212.000. Y claro, cuando lo ven y dicen ¿no te estresa no abrir los correos electrónicos? Digo, absolutamente nada, o sea, no me estresa, cero. Digo, es que son correos, si los recibo yo, los recibe 100, 1000 personas, 2000 y 10.000 y de más, pues ya veré, si son importantes lo leeré en algún sitio. A mí me importa el valor diferencial, el contacto, la llamada. A mí los correos electrónicos no me producen ningún beneficio, no voy a perder el tiempo abriendo los correos, por lo general. Y segundo, las ruedas de prensa, que esto es un poquito más provocador. Yo generalmente les digo a mis periodistas que no vayan a las ruedas de prensa. Esta es la provocación. Por supuesto que me gusta que vayan, que hagan networking, que se relacionen con las personas, que observen, pero como decían antes, como decía uno de los directores, Charo, con los que había hablado con ellas, los recursos son limitados y yo no voy a hacer que mi periodista pierda media hora o una hora haciendo una noticia que puedo coger igual o mejor por EFE y Europa Press, lógicamente. A mí las ruedas de prensa, o Servimedia, las ruedas de prensa...
Las ruedas de prensa a mí me sirven para hacer networking, para que mis chicos se relacionen, tejan estos lazos de comunicación que siempre vienen bien a posteriori, pero lógicamente es que la atmósfera, el ecosistema mediático en todos los sentidos, pero que es un problema no de las empresas, sino es un problema de los propios medios de comunicación, de mis chicos, de los periodistas que hacen el Confidencial, no comprenden este nuevo paradigma. Cuando hablamos, ya no hablamos de... son los lectores los que tienen el sartén por el mango, no nos dirigimos a los lectores que van al kiosco, nos dirigimos a una audiencia mucho mayor, etcétera, etcétera. Y en este contexto, lo que nosotros, donde nos podemos diferenciar, los medios que trabajamos ahí, es en el valor diferencial, en el valor añadido, en la exclusiva, en el análisis. No me voy a diferenciar yendo nunca a las ruedas de prensa, sabiendo que somos muchos los medios, competimos todos por el mismo espacio. Gracias, Nacho. Uno de los ejemplos de los que Nacho hablaba ahora, de un periodista que da el salto a la empresa, es Juan Mari Hernández Puertolas, ¿no? Juan Mari, en ese sentido, desde que tú llegaste a este mundo, ¿cómo ves que ha mejorado o ha cambiado la relación entre las empresas y los medios? Estoy de acuerdo con Nacho, manifiestamente mejorable, pero venimos, y entonces no quiero exagerar porque parece que soy un anciano, pero claro, realmente de mi época de redactor jefe de Economía de La Vanguardia, hay partes buenas y partes malas. La parte buena es que tenía 8 redactores, con lo cual tenía un tipo especializado en energía, tenía un tipo especializado en finanzas, tenía un tipo especializado en laboral. Hoy en día simplemente las redacciones no disponen de esos. Miguel más o menos tiene eso para cada sección. La parte negativa, que era un poco, usted no sabe con quién está hablando, en un banco, en una eléctrica, etcétera. Era realmente una tarea absolutamente imposible acercarse a la información. En ese sentido, no es por restar mérito a los departamentos de comunicación y a las agencias, pero el regulador nos ha hecho un gran favor en el tema de las cotizadas, porque realmente la información está en la red. Yo creo que la opacidad no es una opción hoy en día. Es que es obligado, es que realmente hay las disquisiciones, y muchos directores de comunicación simpatizarán conmigo cuando estamos discutiendo con el counsel, con el asesor jurídico, no pongas esto una coma, y digo, pero ¿qué más da en la nota de prensa si realmente en la CNMV tienen todos los datos? ¿Para qué te vale hacer un título presuntamente manipulador si realmente tienen los datos y van a titular por donde quieran? Entonces yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero solo no hay sustitutivo a la confianza mutua. Y la confianza mutua a veces es tomarse un café para no vender absolutamente nada, es para que conozcan al CEO. Desde luego a mí me ha sorprendido del estudio el tema de que la conversación telefónica priva, yo creo que sería por defecto, al contacto personal. Para mí el contacto personal es insustituible, y con la que está cayendo, yo a mi CEO no le pondría una conversación telefónica, según con quién. Clarito, ¿eh? Menos mal que se ha cambiado de lado. Bueno, Nacho Cardero hablaba de la credibilidad a la hora de distribuir la información, y yo creo que uno de los profesionales más creíbles para los medios, como decía antes, un súper experto en esto de la estrategia de la comunicación, es Nacho, ¿no? Nacho Jiménez Soler. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, te agradezco el cumplido, no sé si es así. Ya sabes que no. Yo de eso no hablaré. Nos llevamos fatal. Antiguo especial. Bueno, yo creo que tomando el reto que nos planteaban al principio, creo que para mí el titular de esto no es el 14%, es la brecha del 86% que tenemos que remontar desde las compañías, ¿no? Casi diría que podíamos acuñar aquí una frase de lo intentamos como nunca, pero fallamos como siempre, y el resultado es este, ¿no? Pero yo creo que yo soy optimista, porque precisamente si tenemos, del estudio se deducen varias cosas, ¿no? Y tanto Miguel como Nacho como Juan Miguel han apuntado algunas cosas de ellas importantes. Parece que estamos saturando, llevamos muchos años saturando, mucho de lo que decimos o tratamos de colocar o de pasar a través de los medios de comunicación no es interesante para los medios, y ahí lo conecto con algo que Iñaki comentaba en la introducción, ¿no? Él hablaba de la desintermediación, a mí me gusta más hablar del desarrollo de la voz de las organizaciones, ¿no? Y creo que si podemos reducir esa brecha es porque esa parte que aparecía como neutra
o negativa, es porque no estamos tocando con aquello que le interesa a la línea editorial, donde alguno de estos contertulios que tenemos aquí tienen que decidir todos los días qué entra y qué no entra, ¿no? Entonces, toda esa parte no es que no sea interesante, no es interesante desde el punto de vista periodístico, pero probablemente es algo que hace una compañía que es interesante para determinados grupos de interés. Por lo tanto, creo que si dejamos de saturar esa parte y podemos darle vida a esos contenidos a través de otros puntos de contacto, que ahora sí es posible hacerlo, porque hace unos años esto no era posible, creo que podríamos ayudar a destensar bastante vamos a llamar este nudo gordiano que tenemos las organizaciones respecto a los medios. Es decir, que si lo conseguimos hacer así, debería crecer la credibilidad y el grado de interés de lo que comunicamos o que tratamos de comunicar a través de los medios, y por otro lado, esa parte que no es interesante para los medios puede tener una vida propia a través de canales propios u otros puntos de contacto con grupos de interés, ¿no? Entonces yo creo que esas son para mí una de las claves en las que los que me conocen y hemos hablado muchas veces de estos temas, creo que es una manera de ir drenando esta situación, ¿no? Es verdad que cuando alguna organización hace esto, pues siempre tiene un punto de crítica de, bueno, pero es que están utilizando, pasan de la prensa y demás, ¿no? Yo creo que es un modelo de complementariedad absolutamente viable, es decir, hay que seguir trabajando de la mano, pero después hay muchas cosas que nunca van a entrar en un medio de comunicación salvo que pagues porque quieres publicitarlo. Y como eso es así, pues hay un espacio muy grande para poder llevar ese tipo de vamos a llamar, de contenidos o de línea de comunicación a otros grupos de interés. Y en el caso concreto de las relaciones con los medios, pues creo que tenemos que mejorar también muchas cosas. Nacho Cardero hablaba de la confianza, ¿no? La confianza pues se consigue con la transparencia y con la claridad, y ambas son la antesala de esa confianza, y ahí en los cómos pues hay muchas maneras, ¿no? Yo creo que al final hay puntos de conexión personal, hay puntos de empatía personal, hay puntos de ganarte la confianza durante muchos años porque no estás engañando, porque estás preavisando en cosas, porque estás facilitando la labor, y no es fácil, ¿no? Porque hay muchos componentes en las organizaciones, pero para mí, por concluir esta primera ronda, yo diría que no podemos perder el norte, los que estamos en este lado de la comunicación, que nuestra labor con los periodistas es facilitarles la labor. Y facilitarles la labor significa que a veces cuando nos llaman por algo vienen con el tema muy bien amarrado, pero muchas veces vienen con el tema muy sesgado. Entonces, si queremos ayudar o debemos ayudar, tenemos que conseguir que esa información sea lo más correcta posible por el trabajo que hacen los periodistas, pero también por el bienestar y la credibilidad de las organizaciones a las que representamos, ¿no? Y esa es la parte más difícil, ¿no? Voy a dejar indicar solamente 3 puntos que creo que, bajo mi punto de vista, son los puntos de tensión más difíciles de resolver, que yo no tengo la solución, pero a lo mejor mis compañeros la tienen, ¿no? Y para mí son uno, que es la información confidencial, es decir, la que tú no puedes dar porque estás sometido a determinadas restricciones, y sin embargo un periodista ha podido conseguir porque tiene buenas fuentes, y más ahora con el mandato de la CNMV, que nos obligaría a todas las compañías a emitir un hecho relevante si una información se induce o se infiere que puede haber una información confidencial que se ha vulnerado. 2, la precisión y el rigor de los datos que tiene el periodista cuando nos llama. Oye, al final tienes fuentes, las fuentes a veces son interesadas y tienen interés de generar sesgos por calentar una operación, qué sé yo, ¿no? Las razones que sea. Entonces, claro, ahí cómo mantienes esa tensión de, oye, tú lo que tienes puede que sea verdad, pero lo tienes mal, ¿no? Y cómo llegas a ese punto de acuerdo para que lo que tengas y lo que hagas no te rompa del todo la historia que tú quieres hacer, pero que sea verídico, ¿no? Y el tercero es el momento. Evidentemente el periodismo pues te saca las cosas en el momento que menos te interesa, ¿no? Pues ese es el tercer punto de fricción que lo veo irresoluble, pero si tenéis una solución yo estaré encantado de que me hagáis. Nacho. No, Didi, Miguel, Didi. Yo quería intervenir al hilo de lo que ha dicho Nacho. De Nacho Cardero primero, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo del email, eres mi ídolo ya, ¿no? Con esto me tienes que dar un curso de autoayuda o algo así, porque yo, en cuanto sube de 100 o 200, ya estoy intranquilo y necesito mirar qué tengo ahí. Pero yo creo que los callos ya con el paso del tiempo no sé. Y antes también me asustaba. Y no pasa nada. Me asustaba con las llamadas a las 6:30, a las 7 de la mañana, que son para levantarte, y ya tampoco me... Bueno, por ese lado tal. Pero en cambio, con lo de las ruedas de prensa, claro, yo creo que hay incluir ritmos. O sea, me parece que vosotros tenéis un modelo que ha tenido éxito, diferencial y tal, pero esa postura es lo que en inglés se diría el problema del free rider,
que en español se ha traducido como el problema del polizón o del viajero sin billete, o algunos lo traducen como el problema del gorrón. Es decir, si nadie fuera a las ruedas de prensa, no habría ruedas de prensa y no podríamos tener a Ana Botín o a Carlos Torres la semana que viene y preguntarle por el problema de las cuentas de Villarejo o similares, ¿no? Quiero decir que eso, yo sí creo en la necesidad de que las empresas, al menos una vez al año, las grandes, ¿no?, con ocasión de la presentación de los resultados anuales o de la junta de accionistas, su primer ejecutivo salga y se exponga a que los periodistas le pregunten de lo divino y de lo humano. Y ya entiendo que, puesto que es una rueda de prensa pública, de ahí no va a salir una exclusiva, pero más allá del networking que haga la gente, creo que es bueno que los ejecutivos den la cara y que se les pueda preguntar. Y, de hecho, he hecho en falta en aquellas grandes empresas en que no lo hacen. Y creo que entiendo que se puede estar en eso, pero si ninguno fuéramos a la rueda de prensa, no habría ruedas de prensa y sería malo para esa transparencia que todos reclamamos, ¿no? Bueno, yo para añadir, tampoco nos vamos aquí a volver locos con las ruedas de prensa. Y es que a lo mejor esto daría para... Es mucho más... aquí arrastramos todos un pecado origen, básicamente que es más de nuestro modelo de negocio de la prensa más que el del lado institucional y el de la empresa. Y el problema de origen es el modelo de negocio, ¿vale? El modelo de negocio de, bueno, aquí ya sabéis, una crisis brutal de los medios de comunicación en cuanto a crisis económica, y también crisis por la irrupción de los medios digitales, que pues les quitamos anunciantes y les quitamos audiencias, que por cierto, ahora que ya que hablamos de esto de la irrupción de los medios digitales, hay una curiosidad también de la metodología del estudio que diferencia entre periodistas convencionales y periodistas digitales. Y cuando digo periodistas, si los periodistas digitales no somos convencionales, digo, tendremos cuernos y rabo y seremos como el diablo, o somos todos periodistas. Y después también me llama mucho la atención en el estudio la sobreponderación de los periodistas de papel, vamos a llamarlos así, más que convencionales, respecto a los digitales, en tanto en cuanto la prensa de papel no hay ningún ejemplar, no hay ninguna cabecera que venda a más de 100.000 ejemplares, y todas las cabeceras de digitales, y trabajan los mismos periodistas, están con millones de lectores diarios, ¿no? Eso digo también cuando hablamos un poco de que el ecosistema ha cambiado y que muchas veces tenemos una visión muy cortoplacistas con anteojeras de lo que es la relación con las empresas y tal, pues yo creo que también un poco va por aquí, ¿no? Y tenemos que entonar todos el mea culpa, ¿no? Pero lo que hablaba del modelo de negocio es que hay una crisis económica, hay una reestructuración del mundo de la empresa, del mundo de empresa periodística, donde todavía no hemos concluido, es decir, no hemos llegado, no hemos tocado la clave del modelo de negocio, ni la prensa de papel ni la prensa digital, porque la prensa digital tenemos otros problemas, que son Facebook, que son Google, que son etcétera, etcétera, que hacen que nuestro modelo de negocio sea muy endeble. Y aquí voy diciendo, sí, claro, y nosotros para ser independientes, editorialmente tenemos que tener independencia económica, con lo cual nuestra relación con la empresa viene condicionada en tanto en cuanto los medios no suelen ser independientemente económicos de las instituciones y las empresas. Y esto lo digo al revés, y esto lo digo también porque para sobrevivir en este entorno de un modelo de negocio bastante frágil, la empresa periodística tiene que decidirse, tiene que apostar, ¿vale? Y en esta apuesta, yo he venido en muchos foros como este y se me han quejado de que en los medios jugamos al tiempo real, y cuando juegas al tiempo real rápido, pues cometes errores, y que es mejor un periodismo slow, para irte trabajando las noticias y publicarlas cuando las tienes. Entonces, yo creo que nos tenemos que decir muchas veces los medios a qué jugamos, si al tiempo real, a la inmediatez, a ser una agencia de prensa, o realmente al análisis, al trabajar las noticias de forma más sosegada. ¿Creo que podemos jugar a las dos velocidades? Creo que sí, pero no creo que tengamos ahora mismo los medios necesarios para jugar a las dos velocidades de forma eficiente. Y al no poder jugar yo a las dos velocidades, entre jugar a ser una agencia de prensa o jugar a dar exclusivas, juego a lo segundo, a dar exclusivas. Y prefiero que mis periodistas estén tomando café, sacándose exclusivas, más que escuchando yendo a ruedas de prensa. Y me parece que me he alargado mi explicación, pero no, bueno, está perfecto. Juan Mari. Sí, un par de notas. Uno es la credibilidad, que es una vía de doble dirección, obviamente. Y no es porque esté Nacho aquí, pero claro,
nos pasaba en Abertis, que cuando, según qué medio publica una noticia, te llama la CNMV o no. Si es un medio escrito, te llama siempre. Si es un medio digital, llaman cuando es el confidencial y prácticamente poco más. O sea que es un tema obviamente de credibilidad, de trabajarse el tema. Y otro tema sí que ya es una experiencia personal de redes sociales. En redes sociales ya ha salido la presentación del estudio, por ejemplo, el caso de un presidente, del presidente Trump, que se comunica básicamente vía Twitter. Del cual eres un gran fan. Bueno, efectivamente. Bueno, solo un dato no mío del Washington Post. En los 2 años son 7.000 mentiras comprobadas en Twitter. 7.000, pero comprobadas de negro blanco. O sea, que no. Y sin embargo, pues sigue tuiteando con tranquilidad. Tuvimos una experiencia con mucho desgaste, que recordaréis perfectamente que fue el no vull pagar, el no quiero pagar en las autopistas catalanas. Bueno, era un tema que prácticamente solo transcurría en redes sociales. En los mainstream media, en los medios convencionales, el tema entendían el pago por uso, entendían que alguien tenía que pagar la autopista, que si era por impuestos o sería por peaje, y no estaba el tema inflamado, pero por el tema de redes sociales era brutal y se convocaban evidentemente los manifestantes vía redes sociales. Igual que subió, bajó, y supongo que las manifestaciones de los taxistas pues también se comunican vía red social, con lo cual la capacidad de inflamación es brutal y eso influye obviamente en la información, pero no tiene nada que ver con el tema de medios digitales, que evidentemente ya hay otra ventaja o inconveniente según se mire, que se ha acabado el deadline que yo sufrí en mi época de periodista. A partir de las 7 de la tarde, o como decía Miguel antes, o cambias la portada, cambias el periódico, y a mí me tocó alguna de esas, la expropiación de Rumasa, por ejemplo, a las tantas de la mañana, prácticamente de la noche, o realmente el digital está funcionando las 24 horas del día. Es igual, no tiene deadline, puede ser las 6 de la mañana o las 7 de la tarde. Eso ha cambiado también toda la política y toda la actuación de los que nos dedicamos a la comunicación. Miguel, entorno digital, redes sociales, ¿hasta qué punto sirven de inspiración? Se me olvida el micrófono. Hombre, con las redes sociales yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Por un lado, las redes sociales a veces en sí mismas son una noticia, ¿no? Los recopilatorios de memes son un buen ejemplo de ello, ¿no? Y muchas veces cuando están hechos con inteligencia y bien hechos, nuestra gente de Verne, por ejemplo, lo hace de una forma magnífica, y las redes sociales producen contenido que en sí mismo son una noticia. Para nosotros son muy útiles en las coberturas en directo. Por ejemplo, con la huelga de taxistas, la gente que está allí, que tuitea, que sube vídeos, que sube fotos, que sube imágenes, que se incorporan después en las coberturas en directo que hacemos en nuestra web, pues son muy útiles como fuente de información de lo que está pasando. Y esto aquí donde tenemos gente, pero cuando pasa en un sitio donde no estamos, cuando hay un atentado, cuando ha habido alguna cosa de estas, pues para nosotros se convierte enseguida en una fuente de información muy valiosa de esto que podríamos llamar periodismo ciudadano, porque es la persona que está allí cuando está sucediendo la cosa. No es que ellos hagan la información con el objeto de dar una noticia, pero fotos, vídeos, cosas que aparecen en las redes. Luego, yo creo que antes lo mencionaba Charo, también tenemos a algunos protagonistas de la actualidad que han hecho de las redes sociales su forma de comunicación, ¿no? Donald Trump es el mejor ejemplo de eso, pero también en el mundo de la empresa. A Elon Musk le han echado la compañía le han medio echado, le han quitado la presidencia por unos tweets en los que calentó el valor diciendo que iba a excluirlo de bolsa y que luego tal. Claro. Y hay algunos. Entonces, claro, cuando hay una persona de primer nivel que es activo en Twitter, a veces, aunque diga barbaridades, o mejor, si dice barbaridades, para los periodistas es útil. Y después también, ocasionalmente, pues siempre tienes algunas cuentas a las que sigues porque sabes que a través de ellas vas a recibir una cierta información y demás. Como todo, pues también depende del tiempo que tengas para dedicarle a cada cosa, ¿no? A la vez, las redes sociales son una vía de distribución para nosotros, una vía de distribución, tanto Facebook como Twitter,
muy importante, porque más allá, hombre, en los medios que tenemos una imagen de marca más fuerte, tenemos mucha gente que viene directa a nuestras noticias, pero mucha gente lee hoy por hoy las noticias. ¿Y dónde lo has visto? No, lo he leído en Facebook. Realmente no sabe qué medio ha escrito la noticia que han leído, ¿no? Eso pasa muchas veces y se acentúa un poco con los instant articles y con algunas de las nuevas funcionalidades en las cuales de alguna forma cedíamos el contenido y que, bueno, el modelo todavía está en revisión al respecto. Nacho. Bueno, hace un año aproximadamente The Economist dedicó un reportaje importante sobre este tema que comenta Miguel, acerca del conocimiento del origen de las informaciones. Efectivamente, por debajo de los 30 años, el nivel de conocimiento de la fuente original de la información era prácticamente residual, ¿no? No voy a decir de memoria el porcentaje porque lo voy a decir mal, pero era residual técnicamente. Entonces, esto significa que estamos generacionalmente estamos ya en un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Donde al final pues es un componente que a los que generan la información desde los medios o los que generamos desde las organizaciones tenemos que entender que probablemente lo que antes valía mucho por la credibilidad, ahora lo que importa es cómo compites por ese tráfico y que realmente la información esté bien armada, ¿no? Y luego al final pues ahora inferirás que eso pues venía de 5 días o de Confidencial o de General Electric. Perdón. Y creo que esto evidentemente pues, nos está condicionando a todos la manera de trabajar y de hacer comunicación. Desde el lado de la comunicación, vamos a llamar corporativa y empresarial, hay para nosotros hay dos puntos de generación o de gestión. Una es el que tienes que mantener de manera prioritaria con la prensa, y el otro es aquello que Juan Mari lo decía antes, ¿no? Algo que no está en el mainstream informativo, pero sí que es un issue o es un caso complicado en el de las redes sociales, ¿no? A veces salta de un lado a otro y a veces se mantienen completamente separados, pero te absorbe recursos y necesitas actuar de una determinada manera, ¿no? Y eso forma parte de nuestro día a día desde hace 6-7 años de una manera intensísima. Y da igual el sector en el que estés, los hay más expuestos y los hay menos expuestos, pero ahora mismo necesitas tener a perfiles de gente y tener el arrojo de poder entrar en la conversación para muchas veces pasar de la conversación online a la offline y luego a partir de ahí seguir gestionando el día a día que tenemos o que vamos a seguir teniendo con los medios de comunicación. Así es que, bueno, yo creo que esto es un tema que yo no creo que vaya a crecer excesivamente más porque ya es una realidad intensa en el día a día de cualquier organización. Me dice Pilar Lladó que me quedan 5 minutos. A mí he hablado poco, o sea que me quedan 1 para ellos. 10. Ah, muy bien. Bueno, tenéis 2 minutos cada uno para preguntas. Juan Mari, ¿existen sinergias actualmente entre empresas y periodistas? ¿Vale? ¿Hay buena relación? ¿Cómo ves tú que son los lenguajes? ¿Parecidos, diferentes? Yo creo que hay una previa. Yo no diría que son intereses contrapuestos, pero sí que no son los mismos intereses. Eso yo creo que hay que tenerlo bien claro, desde ambos lados de la barrera. Antes lo comentaba Nacho. Hombre, es el don de la inoportunidad, yo diría. Mira, aciertas, yo creo que es mejor pasar por franqueza, pero no pasar por mentiroso. Es decir, pero realmente me crujes desde ese punto de vista o crujes a la empresa si das la información sobre una operación que todavía se está haciendo. Y luego, y confío que no haya ninguno en la sala, los banqueros de inversión, que son una auténtica pesadilla. Hay algunos, si no me equivoco. De fuentes que también persiguen su interés de que se haga la operación. Y entonces, pues tienen a sus periodistas más o menos... o de cargarse la operación, si no han sido los elegidos. Etcétera. O sea, hay muchos más stakeholders en ese sentido, ¿no? Y es complicado. Pero realmente yo creo que las sinergias han mejorado y sobre todo por el tema de la relación personal. Es verdad que hay CEOs que son Lamborghinis y hay CEOs que son diésel. Y entonces, claro, uno tiene que ser consciente de la capacidad de comunicación de su CEO, etcétera, etcétera.
Pero realmente yo creo que, como comentaba anteriormente, no es sustitutivo para el contacto personal, y que se conozcan, etcétera, etcétera. Luego también, por parte del Departamento de Comunicación o de la agencia, hay que discriminar. Evidentemente no es lo mismo un medio, y hoy en día con el tema de los digitales viene muy cuantificado el tema, pero una cosa es tener muchos pinchazos y otra cosa es tener mucha influencia. A veces una cosa no viene con la otra. Y todavía yo diría que somos bastante rehenes del famoso clipping. Clipping, cualquier diario de papel, aunque tenga una circulación mínima, aparece en el clipping. Porque normalmente, si no, al CEO se va a enterar por una vía o por otra, con lo cual hay esa servidumbre. Pero evidentemente cada vez hay que discriminar más. Y contestando directamente a la pregunta, yo creo que las sinergias se van produciendo. Quizás lentamente, por lo que refleja el estudio, pero se van produciendo. Nacho, después termino con una pregunta para vosotros dos, pero primero Nacho, vale, ¿tú qué opinas, Nacho, de las relaciones? ¿Cómo van los lenguajes? Bueno, las sinergias yo creo que existen clarísimamente. No conectan siempre los mismos intereses ni los momentos, insisto, pero las sinergias son muy claras y lo que hay que hacer yo creo que es fomentarlas más. Y hay un punto, conectándolo con lo digital, que no he comentado, ¿no? Que no sé si compartirán los dos directores de medios, que hay desde hace ya bastantes años hay una tendencia al periodismo de datos, ¿no? Bucear en la información. En estos tiempos de la transparencia, donde casi todo debe estar y puede estar publicado, lo que tenemos que intentar hacer, que creo que es un gran reto que tenemos por delante y una de las cosas que mejoraría nuestra reputación también, es la accesibilidad de la información, ¿no? Y ahí hay, yo creo, una herramienta que debe imponerse, que es el de las actuales webs, vamos a llamar, institucionales o corporativas, donde son repositorios de información, donde es difícil muchas veces bucear entre PDFs y demás, ¿no? Hasta que consigues un dato que está ahí y que estás obligado a publicarlo, entonces no tiene ningún sentido que lo ocultes en la página 235, párrafo 35b. A la décima fila. A la décima fila, exacto. Porque al final vas a dar con ello y ocultarlo creo que no es bueno. Sin embargo, yo creo que ahora mismo hay herramientas tecnológicas que son los grafos de conocimiento, básicamente, que es cómo funciona Google, ¿no? Por hacernos una idea, que esto va y debe ser una herramienta que pongamos al servicio de los periodistas para que puedan, periodistas y cualquier otro grupo de interés que esté interesado en acceder a la información, que al final es conectar instancias informativas pues para que una búsqueda sea precisa, fácil y ágil, de tal manera que el que quiera acceder a esa información la consiga de una manera muy sencilla y que pueda interpretarla o publicarla según le convenga o el objetivo que pueda tener, ¿no? Yo creo que eso es un tema en el que cuando esto sea una norma, no una norma obligatoria, sino algo que hagamos prácticamente todas las compañías, cambiará muchísimo la relación con los periodistas y, por tanto, estas sinergias serán muchísimo más grandes. Interesante. Nacho Cardero. Hoy has hablado poco. Es que estando cuatro, joder, además vaya 4 miuras que estáis, te limitan en el tiempo, es una putada. El síndrome del tertuliano. Bueno. Oye. Simplemente es... a mí era muy interesante y quizás ahí está el quid de la cuestión y sea la parte más interesante de todo, lo ha dicho antes Nacho, Juan Mari también. La misión, lógicamente, el objetivo final del periodista de un medio difiere. No es contradictorio, simplemente que difiere, son distintos al que pueda tener un DIRCOM que trabaja por una empresa y los periodistas nos dedicamos a servir al ciudadano y a dar la información de forma rigurosa, veraz y sobre todo también, como no, a servir o ejercer de contrapoder respecto a los otros poderes, porque también es una demanda por parte de la ciudadanía de una garantía de ejercer de contrapoder, ¿no? Y eso es fundamental. Pero es verdad que existen lugares comunes de colaboración y donde nos podemos llegar a entender. Y lo apunto aquí porque lo ha dicho antes Nacho Jiménez, y es verdad, son quizás lo más complicado, pero donde también podemos dar con la llave del éxito, que es la precisión de las informaciones, ya que va a salir la información, cómo hacerla de la forma más rigurosa posible, que la empresa esté contenta y que tú también estés contento, la confidencialidad, cómo confiar en ti, preservar, que es lo que estoy contando, darle una forma que también me pueda cubrir mis espaldas, y el momento. Y antes, cuando el informe, el momento de publicación, ¿no? Cuando lo decía Charo, cuando sacaba todos los gráficos, había uno que ponía que hablaba del derecho a rectificación y del pacto.
¿vale? Yo creo que las empresas e instituciones deben de ejercer el derecho a rectificación porque está mal entendido. El derecho a rectificación no es más que el derecho que tiene la empresa o la institución a dar su opinión y que se aparezca así reproducida en el medio de comunicación. No es más, o sea, no es ni rectificación ni nada. Yo tengo derecho a que el lector sepa lo que yo quiero decir sobre ese tema, nada más. Pero sobre todo el pacto. Este pacto que parece algo que se hace ahí en las cloacas y tal, no, es tan sencillo como llegar a un acuerdo a lugares comunes para dar la información lo mejor para el medio, lo mejor para la empresa, que casi siempre es anunciante y tiene derecho también a que se le oiga, y lo mejor también para el lector. Miguel. La verdad es que estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho los dos Nachos sobre esto. Hay puntos en los cuales la precisión, el rigor, el que la noticia esté bien, favorece a las dos partes. O sea, quiero decir, el que haya herramientas de búsqueda fáciles o el que la información esté toda a disposición, pues es algo que nos va bien a todos. Es cierto que el periodismo de datos además está cobrando auge. Yo recuerdo cuando empezábamos a sumar el sueldo de los consejos de administración hace 20 años y que venían escondidos en las memorias, desde ahí hemos dado un salto gigante. Yo creo que hubo compañeros que empezamos a hacer periodismo de datos sin saber que lo hacíamos, simplemente sumando unas cifras con otras. Que se ha avanzado mucho en transparencia en el mundo de las empresas que están reguladas, que están cotizadas, en materia de retribuciones, en materia de gobierno corporativo. La cantidad de información de la que disponemos es mucho mayor, y el que esa información sea clara y comprensible para sus accionistas, para los periodistas, creo que es algo bueno para las dos partes. En otras cosas es más difícil que estemos de acuerdo. Tú querrás mantener una información confidencial, y nosotros querremos lo contrario, ¿no? Tú querrás favorecer, digamos, a tu empresa, nosotros prestamos un servicio a nuestros lectores y en última instancia a los ciudadanos. Pero dentro de esas diferencias creo que podemos encontrar vías de colaboración, claro. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Se nos echa el tiempo encima. Seguro que a mí especialmente me gustaría mucho continuar. Miguel, de nuevo, gracias a ti por el día tan difícil que era para ti hoy. Juan Mari, gracias por Barcelona. Nacho Cardero, prometo seguir pegándome contigo. Y con Nacho Jiménez Soler no me pego, no. Muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos los que estáis aquí y hasta la próxima.